3 y 5 minutos de la madrugada, ya estamos aquí con el estudio como siempre en penumbra, todavía, bueno, pues impresionados por todo lo que hemos contado en la primera edición de Milenio 3, de 10:30 a 11. Os agradecemos todas las muestras de participación a través de ese Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 @cadenaser.com, que va a seguir siendo el foro para que luego al final del programa Carmen Porter relea algunos de vuestros mensajes. También muy impactados, hay que decirlo, con toda esta historia que hemos comentado sobre el asunto de Belmez. Una historia truculenta, dramática, absolutamente real, que no sabemos si se corresponde con la autenticidad de esas caras o no, pero que está ahí y que hemos intentado desentrañar. Antes que nada, la presentación de rigor. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y a los mandos técnicos, dúo de lujo, Jerry Martínez y don Antonio Bravo. Y todos nosotros, técnicos y periodistas, estamos aquí dispuestos a vivir una hora de información y de misterio. Muchas personas nos escribíais a esa dirección de correo y realmente os consternabais. Sería muy difícil volver a resumir todo, pero vamos a intentarlo. Belmez de la Moraleda, Jaén, ese pueblo, durante los últimos 31 años exactamente aparecen unos rostros: la Brigada de Investigación Criminal, el CSIC, la Junta de Energía Nuclear. 30 años de investigaciones, nadie sabe qué son. Son rostros de niños. Para que lo podáis imaginar, los poquísimos, imagino, que no sepan o no hayan visto imágenes de Belmez, son rostros que en realidad son las partes más oscuras del cemento. Carmen Porter, que está aquí, tiene, por ejemplo, en las manos, luego hablaremos de la biblioteca de Milenio 3, el primer libro realmente divulgativo sobre el tema. Aparece la primera cara, la llamada pava, en la portada, las caras de Belmez de Martínez Romero. Bien, caras muy diferentes unas de otras, unas grotescas, otras apenas pinceladas. Era oficialmente como si las partes oscuras del cemento se hubieran juntado, pues bueno, reflejando un puzzle desde luego dramático. En aquella casa, número 5, Rodríguez Acosta, Belmez de la Moraleda, Sierra de Jaén, se excava. Y se excava porque había miedo. Las actas de la época que recuperamos fueron fantásticas, a lo nuclear. Era una época en que se empezaba a hablar de estos temas, pero no había nada, solamente huesos de niños, ni un solo cráneo, ni una sola cabeza. Y empezó una gran leyenda, un gran misterio. Tengo que decir que yo mismo pude investigar profundamente en lo que fue la llamada Operación Tridente. ¿Qué significa esto? Junto con un compañero, Lorenzo Fernández. ¿Qué significa esto? Pues significa que el gobierno de la época, el régimen, intentó machacar, y lo consiguió, esta historia. En el año 72, el diario Pueblo, a las órdenes de ese director, magnífico periodista y realmente pues de muy reciente fallecimiento, Emilio Romero, deciden parar el misterio. No se conocían las causas de ese fenómeno que había alterado la opinión pública y el orden público incluso. En Belmez, con 2.000 habitantes, había 10.000 personas al día. El milagro, la sociología del milagro. Hasta el día de hoy, 30 años, ni una sola solución. ¿Quién vive hoy en esa casa? Pues vive María Gómez Cámara, una anciana, 84 años. Ha visto pasar a miles de personas intentando descubrir el misterio. Nadie ha podido darle una solución. Y escuchad muy atentamente, porque sabéis que tanto la madrugada del pasado domingo, casi cambiando todo el programa como va a ocurrir hoy, como la primera media hora, 10:30 a 11, hemos hablado de este último descubrimiento que nos tiene consternados. Una familia entera fusilada, masacrada en la guerra civil, año 36, finales de ese año. Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Curiosamente, 5 niñas y sus padres y el guardia civil fueron tan solo 7 de los 153 muertos allí ocurridos, y son familia de María Gómez Cámara. Es estremecedor, no lo hemos puesto de 10:30 a 11, escuchar brevemente las palabras de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras, hablando de lo que supone para ella esa eterna noticia constante, la masacre de su propia familia. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza, que era el Guardia Civil, murieron allí. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se ha acordado muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina, y mi cuñado, ¿cómo no me voy a acordar? Y ya son ya... Y les rezo y todo, decía la buena de María Gómez Cámara, a la que desde aquí, si nos puede escuchar, si alguien le dice que estamos haciendo estos programas, por favor, de todo este equipo, un abrazo fortísimo, un abrazo lleno de amistad, de respeto, porque han sido muchas las horas en su casa intentando divulgar el misterio, y siempre que lo hemos hecho, también hay gente muy malintencionada que intenta malmeter, siempre que lo hemos hecho ha sido solo con un afán, el de hacer justicia. Intentando hacer justicia, yo entrevisté al único notario que ha presentado un fenómeno paranormal,
Antonio Palacios Luque, lo escuchábamos de 10:30 a 11, ese notario que dijo, caramba, yo soy notario, aquello estuvo 3 meses cerrado, aquella habitación como una cocina, un lugar igual de pobre hoy y antes, y había 16 nuevas caras. Todo eso, señora María, lo hemos hecho para desmentir a aquellos que en su día dijeron que no había misterio. Y nosotros lo hemos hecho para decir que sí hay misterio y que hay que seguir investigando. Y ese compañero que ha hablado con María Gómez Cámara en Belmez, magnífico corresponsal de este programa, con un trabajo encomiable estas 2 semanas, Luis Mariano, que nos traía la última noticia fresca. ¿Por qué? ¿Por qué relacionábamos de repente esta matanza de una familia entera en Andújar con el fenómeno ya longevo de las caras de Belmez? Pues por una experiencia extrañísima que tiene que ver con la hipnosis, con una especie de trabajo de sueño hipnótico que se realiza en esa casa, junto a las caras, y con María, la dueña de esa casa, al lado. Ana Castillo es la persona que entra en ese extraño sopor, que empieza a ver una serie de cosas que nos parecerían fantásticas, pero luego hemos descubierto que lo que esta mujer vislumbra resulta que se cumple en la historia. Nadie sabía nada. Escuchamos, es un fragmento bastante duro, lo que en aquel momento veía y sentía en esa casa que no es la suya, sin conocer ninguna historia, como nosotros, Ana Castillo. Fue una visión de una matanza, de una familia, y bueno, muy crudo, muy real, muchos colores, muy duro, un hombre fusilado, unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de como un edificio grande cayéndose, muchas cruces, hombres montados a caballo, unos niños pequeños quemándose. Vi también a una madre que la apartaban de su hija, se la llevaban como uniforme, y claro, y sentí el dolor de esa madre, la desesperación de que le quitaban a su hija. Sentí los gritos de la niña pequeña gritando el nombre de la madre. Es muy desagradable, es muy desagradable. Comprendemos perfectamente a Ana Castillo, muy impactada con esta historia. Nosotros también, como periodistas que llevamos pues mucho tiempo, gran parte de nuestra vida, fascinados con el tema de Belmez. ¿Por qué nadie le da una solución? Con lo fácil que sería ir allí y que la ciencia, bueno, como ha hecho en algunas ocasiones, como hizo el CSIC, viese que no hay pintura, que no hay nada. El salto de la ficción o de la posible subjetividad de una persona que entra en trance, de alguna forma hipnótico, en esa casa, y de repente nos descubre una clave tremenda. Un dato trágico. Luis Mariano Fernández consigue hablar con la única superviviente de aquella matanza. Guerra Civil, año 36. Una serie de proclives al lanzamiento nacional se refugian en el Santuario de la Cabeza, donde había una cruz. Muchos murieron despeñados, otros de hambre, otros tiroteados. Hoy están en una fosa común. No se sabe dónde se encuentran. La única superviviente era Isabel Chamorro, sobrina de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras. Luis Mariano Fernández hablaba con ella y nos traía este documento sensacional. Lo que una persona en hipnosis había visto en aquella habitación era una verdad histórica. Escuchamos la parte de la verdad con la única superviviente. Las otras murieron, mi madre y la otra, y yo fue un milagro. Yo salí muy herida de la allí, pero y fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, que ya cayó el santuario, entonces el capitán Cortés dijo que cada uno se metiera donde pudiera, que ya no, que ya estaban dando allí. Pero como se quedó mi madre con las 5 más chicas, pues no había donde meterse, se metieron en una cueva, nos metimos, mejor dicho. Y fíjate, murieron todos de cañonazo, mi madre partía por la cintura, mi hermana me seguía a mí, la del medio, sin cabeza, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, y yo en eso, en un pan de sangre de eso, que mi hermana esta iba a meterse también en la cueva, y un guardia civil la cogió de un brazo y se la llevó, y ella mirando para atrás y viendo que caían los cañonazos en la cueva. Se le escapó eso, y cuando vino se quedó sin habla, sin nada. Mi hermana está muy mal siempre de los nervios. Superviviente de aquella tragedia histórica. Hablábamos con don Enrique Gómez de la Real Academia de la Historia y nos explicaba qué pasó, una de las páginas más negras de la Guerra Civil, que ahora la investigación nos une con este gran misterio de las caras de Belmez. Y todas estas entrevistas, toda esta información se las debemos en gran parte a ese hombre, a ese corresponsal que de 10:30 a 11 estaba delante de la puerta del misterio, delante de esa casa cuyos últimos 30 años significan misterio e incomprensible. Don Luis Mariano Fernández, compañero, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Iker, Carmen y todos los amigos de Milenio 3. Pues estamos escuchando aquí todo el equipo, Geray, Antonio, todo el equipo técnico,
porque estamos aquí solos en el estudio 1 de la cadena SER, esto sabes que se transforma. Tremendo. Y bueno, ¿cómo has vivido la experiencia, esa conexión desde la calle número 5? Era impresionante escuchar, vamos a volver a escucharte a ti hablando con María, pero ¿qué piensas? ¿Cómo piensa la gente, Mariano? Ha sido una experiencia de verdad tremenda, extraordinaria, porque bueno, y yo tengo que decir que estaba en la puerta de la casa de María con 1 grado centígrado de clima, es decir, estaba muerto de frío haciendo la crónica, no podía casi articular palabras, pero lo cierto es que ha sido tremenda la visita hoy a casa de María, tanto al pueblo de Belmez, porque me he encontrado con un pueblo perplejo, consternado, confuso, porque la gente se preguntaba ¿qué tienen que ver las caras de la casa de María con la familia de Isabel María Chamorro Gómez? Lo cierto es que hay mucha perplejidad, mucha confusión, la gente no termina de creerse esta posible relación, pero esto ha hecho de que cientos de personas durante toda la pasada semana, durante el día de ayer y de hoy, se hayan desplazado, curiosos, que nunca habían visto las caras, precisamente hacia la casa de María, preguntas y más preguntas, y me he encontrado, como decía en la primera media hora del programa, que María está, bueno, pues hoy muy mal, está muy enferma, Iker, muy cansada, muy abatida, y lo cierto es que, bueno, nos ha podido atender durante media hora, en las últimas horas de la tarde-noche, pero lo cierto es que ella asegura y afirma rotundamente, además, que su cuñado, como ella dice, no tiene nada que ver con el rostro, con la pava. Muy importante que lo aclares, Mariano, porque, bueno, luego hablaremos de las similitudes. Yo antes de ayer, junto con Carmen Porter, junto con Francisco Contreras, con el que no podemos conectar por cuestión de que está de viaje, y además sería muy interesante, lo haremos porque acaba de realizar un magnífico libro sobre casas encantadas. Esto entraría dentro del arquetipo de supuesta casa encantada, por supuesto, nuestro compañero Francisco. Pero Mariano, cuando tú me enseñes por vez primera ese cuadro, gráficamente ese cuadro de Caídos por España, que sale en esa familia y esas 5 niñas, es estremecedor compararlas con algunas de las caras surgidas de los 70 y que siguen ahí, algunas han pasado todo tipo de análisis. Me gustaría mucho, Mariano, que escuchases, y toda la audiencia que escuche, son tus palabras junto con María Gómez Cámara, como si ella no pudiera admitir, yo no sé si porque no se lo creo, porque no puede admitir que esas caras que llevan acompañándole prácticamente toda su vida en el cemento de la cocina sean precisamente sus familiares. Vamos a escuchar. Vamos a ello. Bueno, María, vamos a ver, que yo lo que quiero saber es una cosa, que ¿por qué durante 33 años no ha dicho usted nada de su familia? Porque no me lo han preguntado y no he caído yo en decirlo tampoco. Por eso. ¿Y usted cree, María, que las fotos de su sobrina Isabel son las caras que aparecen aquí? Yo no creo que es la cara esa, sea mi cuñado y la de abajo también la ama. El Señor me perdone. Que el Señor me perdone. Que el Señor me perdone. Sí, fuerte, Mariano. Muy fuerte, Iker, porque es que ya te digo, es que esta mujer no da crédito a lo que ha visto en televisión. Es más, ella decía que el señor Ricard Bru, con todos sus respetos, jamás iba a volver a entrar a esa casa, ¿no? El señor que duerme, decía simpáticamente, ¿no? Claro, porque da la impresión de que esta experiencia de hipnosis que ha generado el que todos descubramos, y yo vuelvo a decirlo, con todo el respeto para Ricard Fernández Bru, el hombre que hizo esta hipnosis, para nuestro compañero, querido compañero, en el programa de 10:30 11 no lo dijimos, la última psicofonía terrible que vamos a volver a escuchar, esa de Matar a él es suya, por supuesto, Pedro Amorós. Bueno, pues todos, hay que decirlo así de claro, Lorenzo Fernández, todas las personas, Germán de Argumosa, Manuel Martín Serrano, José Martínez Romero, sería Hans Bender, infinita la cantidad de personas que han investigado el tema de Belmez, a favor, en contra. Todos buscábamos un hecho, un detonante dramático. Habíamos pensado en niños, esos niños huesos que se encuentran debajo de la casa, que las fotografía Antonio Casado, el reportero de pueblo. Esos niños que, caramba, es que no había cráneos, había niños y no había cráneos. Empezó a especularse esos cementerios que han estado en ese lugar, pero tenía que haber un hecho muy fuerte, un detonante muy fuerte, y ninguno lo habíamos averiguado. Y hay que reconocer que de una forma más o menos estaremos de acuerdo en la forma, pero en el fondo se ha encontrado una nueva pista. Pero quizá ha cambiado mucho lo que la gente pensaba en el pueblo, Luis. La verdad es que sí, porque ya te digo que durante toda la pasada semana, ya que volvieron a repetir el programa de televisión, y esta mañana, de ayer domingo, volvieron a repetir el programa, se han acercado cantidad de curiosos al pueblo de Belmez para preguntarle a María, y sobre todo para ir a visitar a Isabel Chamorro para que enseñara la foto. Es decir, esto se ha convertido en una especie de... no sé cómo clasificarlo o etiquetarlo, pero lo cierto es que, bueno, Isabel Chamorro durante todo el día de hoy y ayer ha estado encerrada en casa, no ha recibido a nadie, que yo sepa, que yo tenga constancia, y está en cama porque está enferma. Es decir, el hecho de que ya la gente quiera ir a ver
las caras de la Casa de María, pero ya, que quieran ir a ver el cuadro de las fotos, claro, me parece una muy nueva fuerte. mitología. Tenemos aquí al lado a Carmen. Carmen, tú pudiste ver en Málaga, Carmen Porter, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas. Pudiste ver junto con Mariano, conmigo, con Francisco, con toda esta gente, el cuadro, y pudiste ver la comparativa con las caras. ¿A ti te quedaste tan impresionado como nosotros? ¿Viste ciertas similitudes? ¿Qué opinas? En algunas de las caras sí que vi ciertas similitudes con lo que eran las fotografías, sobre todo el de la más pequeña, que si no recuerdo mal se llamaba Paquita. 4 años. Esa niña que murió, para mí esa era la más clara imagen que se parecía a lo que era la fotografía de la niña y de la cara que todavía se ve en el suelo de Belmez. Y muchos oyentes nos han escrito para decirnos que dónde pueden ver esa fotografía y esa comparación de las caras con la persona real, con esas niñas que murieron. Bueno, todo eso todavía vamos a trabajar profundamente. Esto va a ser una investigación que apenas acaba de empezar. Nosotros probablemente quizás en algún adelanto podríamos remitir, no ahora, sino próximamente, a nuestra página web de este programa, lo hemos dicho antes, ikerjimenez.com, pero os aseguro que tanto en algún medio del ramo, medio especializado, como en un futuro, en algún formato, incluso puede ser para un dossier muy importante, hagamos algo porque esto lo merece. Es un nuevo giro al tema de Belmez. Mariano, escucha muy atentamente porque vamos a meter 2 inserciones psicofónicas y vamos a intentar opinar. Da la impresión de que toda esta historia, claro, ahora tiene que ser revisitada o revisada con otros términos, con otros parámetros. Al acabar el programa de la primera edición hablamos de psicofonías. Estoy seguro que a nadie de esta audiencia inmensa de Milenio 3 tenemos que explicar lo que es, pero sí decir que los primeros que hicieron psicofonías fueron catedráticos de filosofía o catedráticos de humanidades como José de Solas. Año 72, los magnetofonos Nagra, que nuestro buen compañero Antonio Bravo conocerá perfectamente y me asiente, en aquella época eran como una especie de Revox portátil. Imaginaros la escena: ese socavón que se había practicado por parte del ayuntamiento y el albañil Sebastián Fuentes León, se encuentran huesos de niños, no se atreven los albañiles casi a bajar y se ponen 10 magnetofones de diferentes alumnos de la Universidad de Madrid. Y en todos ellos la primera voz que surge, claro, ahora habría que igual verlo de otra forma, Mariano, dice: es que yo sigo enterrada. Claro, hablamos de una familia entera que no sé dónde están sus muertos, ¿no? Tremendo documento, además, si mal no recuerdo, Iker, la voz que dice eso es infantil. Sí, bueno, incluso Antonio Casado, ese periodista de Diario Pueblo que nos confesó en el programa que cómo tuvo que ser obligado a mentir, a contar que el misterio estaba allá, me hablaba de que en ese Nagra, en ese receptor, se veía la aguja que mide la entrada de sonidos perfectamente. O sea, no era una psicofonía, estabas grabando en aquella voz chillidos de niños constantemente. Las escenas que nos contaba don Enrique Gómez, catedrático de historia, de lo que pasó en el Santuario de la Cabeza, que son parte de la historia de España, fueron 153 muertos en cuevas, tiroteados y a morterazos y con tanques. Pero ahora Pedro Amorós significa, podemos decir, la evolución de ese fenómeno psicofónico con material digital, en ese lugar que, ¿cómo describirlo a todo el mundo? Es una casa número 5 con una historia muy vieja, unido a otras casas que fueron la antigua iglesia, en una calle vieja de un pueblo viejo de la vieja Sierra Magina de Jaén. ¿Cómo podríamos interpretar, lo pusimos antes, esta voz grabada hace unos años, que perfectamente surge en pleno silencio con todo tipo de medidas de seguridad y dice matar a él? Vamos a volver a escucharla. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Pero, Mariano, ¿cómo podemos interpretar esto ahora? La verdad es que mira, Iker, desde que vi las fotos de Isabel Chamorro estoy muy perplejo con esta historia, porque yo creo que se ha dado un nuevo rumbo y una nueva línea de investigación a esta historia. Recordábamos el viernes aquí en Málaga que el investigador Pedro Amorós también grababa una tremenda psicofonía donde el investigador José Requena preguntaba algún nombre de una de esas caras a las que pertenecen una de estas caras, y una contestación, la voz de, creo recordar un hombre, decía Miguel. Miguel, que en ese momento, hace unos años, nadie sabía quién era Miguel. Es más, algunas personas, bueno, pues quizá equivocándose, no por desinformadas, sino que decían Miguel, el marido de María Gómez Cámara. El marido era Juan Pereira Sánchez, el obispo. ¿Y Miguel quién es, Mariano? Miguel es el padre de Isabel Chamorro, el guardia civil que murió en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Increíble. Pero vamos más allá, Mariano, si te parece, y con los pelos de punta aquí todos, y creo que toda la audiencia ahora mismo. Vamos más allá. Hacia el año 97, con todos los medios técnicos, por favor, sabemos que quizás, podríamos repetirla, en el receptor quizá no escuchen tan nítidamente como nosotros con estos medios aquí en la cadena SER las voces. Pero yo me quedé impresionado. Bueno, primero, hay otras psicofonías, una le preguntan a María, interviene María, ¿qué hay aquí? Y
almas hay, claro, ya te quedas. Pero hay una que es impresionante, Mariano, vamos a escucharla. Le preguntan a María Gómez Cámara si alguna de esas caras, 7, 8, bueno, quedan las mismas caras en número que en el cuadro de muertos. Bueno, son cosas ya que tenemos que ir profundizando, pero esas pocas caras que siguen, algunas desde el año 71, siguen ahí y nadie ha podido demostrar que sean un fraude. Le preguntan, Pedro Amorós le pregunta, bueno, María, ¿estas caras le recuerdan a alguien? María no contesta, se graba en pleno silencio. Una voz metálica de mujer sale repetida, con nuestro compañero técnico también Javier Rodríguez, por la tarde hemos limpiado los chasquidos que había, es un sonido un poco molesto. Vamos a intentar todos perfilar el oído porque entra como un cañón y es muy corta. Una voz de mujer, pero vean el contenido, Mariano. La pregunta es, ¿de quién son estas caras? ¿Tienen que ver con alguien que...? Y la pregunta o la respuesta es, recuerda. Escuchamos. No sé si hemos podido escuchar todos. Recuerda, muy rápido. Vamos, nos indica Yaray Martínez y Antonio Bravo que van a repetirle. Escuchemos todos, por favor. Recuerda. Bueno, pues recuerda, Mariano. Yo, Iker, siempre he defendido que María era la propulsora o la que proyectaba las caras en la casa. Toda esta historia, no sé cómo interpretarla, Iker, pero me da la sensación de que quizá, y lo digo públicamente, quizá me equivoque probablemente, pero quizá hay algún componente trascendente ya en la casa de María, porque como decía en la primera media hora, quizá la resolución o parte de la resolución de este enigma ya no se encuentre ni en María ni siquiera en la casa, sino en otro punto próximo a Belmez, como es el santuario de la Virgen de la Cabeza. Que desde luego será motivo de nuestras próximas investigaciones. Yo tengo que decir que creo que la audiencia nos lo está demostrando, está vibrando con esta historia, que dado nuestro horario, que le agradecemos por supuesto a la cadena SER, pero que es un tanto extraño, pues vamos casi en porciones, ¿no? Como hacía Diario Pueblo en aquella época, es decir, casi entregando como por partes un misterio. Pero yo, y haciendo una labor de síntesis total, recuerdo cuando investigaba año 97 mis últimas pesquisas sobre María Gómez Cámara, hablaban de fenómenos, es decir, una persona muy especial, y Germán de Argumos, uno de los primeros investigadores, ha hablado de una teoría que a mí me convence en parte. Un lugar muy especial y una persona muy especial, ocurrió algo y hubo un detonante. ¿Por qué digo un lugar muy especial? Bueno, esa casa, aparte de mezquita, funeraria árabe, fue 2 veces cementerio. En el siglo XVIII 2 personas se mataron a navajazos. Está, como decían los ancianos de Belmez, cursío de muertos por debajo. Bueno, un ambiente, digamos, muy concreto, una casa muy concreta, pero como podía ser otro. Pero la persona que vive ahí sola, bueno, pues tiene una facultad quizá especial. Lo que nadie sabía es qué clase de fenómeno detonante trágico se podía hacer plasmar de esa forma en el suelo. Quizá estamos cerca de la respuesta. Luis Mariano, compañero, ha sido un trabajo excepcional, un placer y un honor compartirlo contigo, vivirlo. A todos, tengo que decirlo, nos has puesto los pelos de punta cuando recordabas cómo María Gómez Cámara salía de noche de aquella calle número 5, como tú la veías hoy, envuelta en tinieblas, gritando una cara. Bueno, quizá nuevos horizontes para este misterio, ¿no? Desde luego que sí, que yo creo que la investigación está en curso, que yo creo que podemos y debemos encontrar algunas claves en el Santuario Virgen de la Cabeza y que quizá contribuyamos a, bueno, si no resolver el enigma, por lo menos dar más luz. Y yo creo que, en contra de lo que piensan o dicen algunos, el enigma de Belmez sigue en pie. El enigma de Belmez, compañero, como digo yo a veces, sigue, nunca mejor dicho, plantando cara. Y nosotros, por lo menos, lleguemos a donde lleguemos, este equipo de Milenio 3, vamos a intentar buscar la verdad. Gracias, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas madrugadas. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 3:30 de la madrugada, esto es Milenio 3. Esta es la propuesta que la cadena SER os realiza cada fin de semana, primero de 10:30 a 11, después de 3 a 4. Y sabemos, sentimos, intuimos de verdad, y esto es un programa lleno de sensaciones, que cada vez sois más
Nos abrumáis con vuestras palabras, con vuestro ánimo, con vuestras informaciones. Es increíble la cantidad de informadores que Milenio 3 tiene en toda España y nos sentimos muy orgullosos. Días realmente duros, días de investigación, días en los que estamos contando, y os estamos contando, lo último que está ocurriendo en torno a los grandes misterios. Y tal día como hoy, ya el 17 de febrero, pasaron además muchísimas cosas, Carmen. Ese tal día como hoy, que ya tiene muchos fans que me lo repiten a través de los mails. Sección clásica, casi como las caras. Pues tal día como hoy, un 17 de febrero, en 1673, Molière muere en escena mientras representa una de sus obras, El enfermo imaginario. En 1745 nace Alejandro Volta, físico italiano inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre. 1836 nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico español. Ya en 1902, declaración del estado de guerra en Barcelona a raíz de la huelga general. 7 años más tarde, en 1909, muere el jefe indio Jerónimo. En 1913, Edison presenta en un teatro neoyorquino la primera prueba pública del cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. 1959, Estados Unidos lanza el satélite Vanguard para observaciones meteorológicas. 1972, el investigador Julián del Monte realiza por vez primera en Belmez estudios psicológicos sobre una fotografía del rostro de María Gómez Cámara. Justo como hoy, Carmen, parece mentira, ¿eh? Sabes que siempre elegimos a partir de ahora una efeméride del misterio. El investigador Julián del Monte, que por vez primera consideraba, esto es importante, dijo, las caras son misteriosas, lo decía en Diario Jaén y en Diario Patria de Granada, pero también son misteriosas las imágenes propias de esta familia, y concretamente se centró en una persona, en María Gómez Cámara, y hizo el primer estudio psicológico de su rostro. Ocurría hace ni más ni menos 31 años. Un día y unas noches importantes de misterio, y estamos tremendamente implicados con ello, intentando llevaros toda la fuerza de lo que es el periodismo de lo desconocido, ni más ni menos. Ni vendemos ninguna verdad, ni queremos ser gurús absolutamente de nada, sino mostraros toda la información, con personas en el lugar donde ocurren los hechos. Cuando pasan cosas está la serie, cuando ocurre el misterio está Milenio 3. Y vamos a recuperar, cómo no, para relajarnos ya, para que la noche sea en otro rumbo, la brújula de nuestro compañero Nacho Ares, sus historias perdidas, el director de la revista de arqueología. Vamos a viajar hasta un archipiélago extraño, las Islas Comoro. Os dejamos con él. A 300 kilómetros de la costa este africana y al comienzo del llamado Canal de Mozambique, que se encuentra entre este país y la gigantesca isla de Madagascar, se encuentra un diminuto archipiélago. Su nombre es el de Comoro, y está formado por 3 pequeñas islas, rodeadas por otras de menor tamaño. Entre el siglo V y X después de Cristo, llegaron los primeros pobladores a las islas. Las investigaciones arqueológicas parecen indicar que estos primeros habitantes probablemente fueran individuos procedentes de la costa este africana, quienes por medio de canoas alcanzaran las playas del archipiélago. Sin embargo, los primeros pobladores históricos no llegaron hasta el siglo XI. Se trataba de grupos de navegantes árabes que desembarcaron en la isla de Anjuan, la segunda en tamaño del archipiélago y meta natural de una ruta comenzada en la península arábiga. Nada de extraño tendrían estas islas si no nos percatáramos en el significado de su nombre, las Islas de la Luna, bautizadas así por los árabes del siglo XI. Si pensamos que los árabes llegaron a este archipiélago hacia el año 1000 y el primer telescopio fue inventado por Galileo Galilei en 1609, ¿cómo pudieron estar familiarizados los árabes con el aspecto de la Luna 500 años antes que el resto de los mortales?
Los conocimientos que se tenían sobre la superficie lunar eran prácticamente nulos hasta el primer dibujo de Galileo, superado en 1647 por Evelio y en 1651 por Riccioli, quienes plasmaron sobre el papel numerosas montañas y cráteres de nuestro satélite. Si sondeamos algunas de las respuestas lógicas que se pueden proponer para explicar este problema, en primer lugar, tendríamos que reconocer que los árabes descubrieron el telescopio antes que Galileo. Sin embargo, sus conocimientos no parecían ser tan extraordinarios como para justificar la existencia del telescopio antes que el italiano. Por otra parte, ni se han encontrado rastros de tales telescopios, ni mapas de la superficie lunar realizados por astrónomos árabes. Cuando el califa Al-Mamun se dirigió a Egipto en el año 820, iba con una intención muy clara. Uno de sus consejeros le había informado de la existencia de mapas terrestres y estelares de extraordinaria precisión en el interior de la Gran Pirámide. La tradición cuenta cómo excavó un túnel artificial que le abrió el acceso a su interior. Dentro, se dice, no encontró nada de lo que en un principio le había contado su consejero, o quizás sí. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Ahí estaba Nacho Ares, viajando por el mundo del misterio y el mundo del pasado, director de la revista Arqueología. Dentro de muy poquito vais a tener opción de meteros de lleno en esa sección que os encanta, la historia perdida, la historia que no nos han contado y además de forma escrita. Y hablando de cosas escritas, es el momento de abrir las puertas de la biblioteca de Milenio 3. Esta música que salía prácticamente ahora como una explosión era realmente, se nos adelantaba la leyenda urbana de Katia Rocha, pero realmente vamos a pasar primero con la biblioteca, que es lo importante, que es lo esencial. Nos salía Katia Carmen con ganas de contar una historia de miedo, pero eso lo dejamos para luego mejor, ¿no? Sí, mejor. Porque ya bastante miedo hemos tenido, ya bastante cosa insólita nos ha abordado la historia de Belme, de la Moraleda, y lo mejor será entrar directamente en esta biblioteca, y lo hacemos de una forma realmente, bueno, pues didáctica, yo creo, porque el libro de Miguel Gómez Aracil, no puede tener otro nombre. Un tema tan oscuro también como los vampiros realmente ha sido, bueno, pues enfocado de muy diversas maneras, pero Miguel lo hace en un libro excepcional, Vampiros, ese es el título, la colección ya de este programa, el Archivo del Misterio, de Iker Jiménez, una colección que sabéis que estamos sacando ahora mismo, con todos esos temas que os encantan del programa, con los mejores periodistas, y yo estoy intentando coordinar lo mejor que puedo, lo mejor que sé, a un grupo de fantásticos profesionales. Sabéis que los 4 primeros son Vampiros, Miguel Aracil, El enigma de la Gran Pirámide, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado, que lo comentó Carmen Porter la pasada semana, Casas encantadas de Francisco Contreras y La sábana santa, fotografía de Jesucristo de Carmen Porter. Pero este libro es excepcional, hablaremos mucho de él. Yo os adelanto, por ejemplo, una pequeña nota, una pequeña historia. Todo el mundo, ¿verdad? Y en este libro viene un trabajo excepcional con documentos increíbles en este Vampiros. Todo el mundo ha oído hablar de Vlad Tepes, ¿verdad? Vlad Tepes, hombre, el hombre que dio origen a la novela de Bram Stoker, Drácula. ¿Alguien sabía que en Cataluña, mucho antes, hubo un hombre llamado el Conde Struck? Pues el Conde Struck vivió entre los siglos XII y XIII en Cataluña y fue un auténtico conde vampiro. Y con él podríamos pasar a la vampira de Barcelona, al sacamantecas de Gádor, en Almería, a Francisco Leona, a tantas personas que de una forma u otra creyeron que la sangre, el líquido, el rojo elemento, daba vida. Una historia dramática, los bebedores de sangre de Madrid, que iban al matadero de Ventas a beber sangre de animales vivos porque creían que se curaban sus problemas. Es decir, un sinfín de historias que tienen que ver con el vampirismo, con los cazavampiros que había en la Edad Media y hasta hace bien poco en algunos países. Hay un estudio fantástico del vampirismo en Asia, Oceanía, Europa, África, en todo el mundo. Historias que a mí me dejaron helado, que un día las recrearemos aquí, como el ataúd maldito de Santillana del Mar. Bueno, trabajo excepcional,
el archivo del misterio de Iker Jiménez, la colección de este programa, Vampiros, mito y realidad de los muertos, vampiros, Miguel Gómez Aracil. Y Carmen Porter, que tiene en las manos, siempre sabéis que en la biblioteca de Milenio 3 hay dos cosas: el libro moderno, el libro que está por salir o que está en las librerías, que podéis conseguir, y otros que desgraciadamente ya es muy difícil de tener entre las manos, y es una pena. Menuda portada, muy al caso, Las caras de Belmez, 1978, José Martínez Romero. Carmen Porter. Pues como bien has dicho antes, Iker, viene muy al caso que hemos estado tratando durante esta madrugada y en la primera edición de Milenio 3. El título, como bien dices, Las caras de Belmez, autor José Martínez Romero, la colección La otra ciencia, la editorial Martínez Roca. Se trata del segundo libro que habla sobre las caras de Belmez y en el cual el autor cuenta la investigación in situ que él mismo llevó a cabo. Como siempre, he recogido unas palabras del autor que nos dice: el hecho de ser poseedor de un gran fragmento de teleplastia correspondiente a la tercera de las caras aparecidas en la cocina-comedor de la casa, marcada con el número 5 de la calle Rodríguez Acosta de Belmez, de la Moraleda, me obliga moralmente a ocuparme y defender el fenómeno, máxime cuando sinceramente estoy convencido de su autenticidad en razón de las experiencias que allí tuve. Pues sí, que en el libro nos habla sobre las teleplastias, del surgimiento de un rostro, incluso en presencia de varias personas, entre las que se encontraba Germán de Argumosa, de las psicofonías que se obtuvieron en la casa y también de cómo el pueblo vivió el surgimiento de las caras. Hay un cuadernillo central donde hay varias fotografías de la época en las que se nos muestran pues el pelao, el monje, toda la esa pava. Primera época legendaria, ¿verdad? Exactamente. Y hay una que nos ha llamado mucho la atención. Hay una muy especial. Porque es cuando por primera vez, y cómo no iba a ser de otra forma, los micrófonos de la cadena SER hacen por primera vez en la historia de Belmez y única un programa desde dentro de la Casa de las Caras. José Martínez Romero y los micrófonos de Radio Jaén por vez primera se emitían vivo desde la Casa del Misterio. Un libro incunable, un libro inencontrable, Las caras de Belmez, el primero, que se metía a fondo en el tema. Hubo uno anterior, Manuel Martín Serrano, Sociología del Milagro, pero era un estudio sobre qué pensaba el pueblo. Este era sobre el fenómeno. Un día contaremos lo que el bueno de José Martínez Romero, yo le pude entrevistar hace unos años, vivió solo ante algunas cosas que pasaban en ese cemento. Yo recuerdo una frase memorable. Pedro Sagal, Rafael Alcalá, de los diarios Patria, Ideal de Jaén, Germán de Argumosa y él, se quedan mirando, fotografiando en aquellas escenas primeras de las caras, un nuevo rostro. Duró solo 10 minutos, algunos fueron de vida efímera, desapareció. Germán de Argumosa dijo, con aquella maestría que le caracterizaba, dijo: si el demonio tuviese rostro, ese sería el suyo. Y ahora sí, antes se nos metía casi de rondón una sección que todos adoráis, las leyendas urbanas, historias verdaderas o no, que ya son parte de nuestra propia mitología. Esta vez nos vamos a un lugar lejano para hablar de una especie de ser invisible. Como siempre, ahora sí, Katia Rocha. Manila, 10 de mayo de 1951. Una joven de 18 años, Clarisa Villanueva, se aproxima corriendo a la comisaría de policía. Está completamente histérica y con magulladuras en todas partes del cuerpo. Entra gritando, llorando y denuncia que un ser invisible la está atacando y mordiendo con saña. La policía la lleva de inmediato a un médico y este advierte que la chica está sufriendo en realidad un ataque de epilepsia y que las heridas se las ha producido ella sola. El policía que la acompaña se extraña ante la explicación dada por el doctor, pero le cree. Sin embargo, intrigado, le pregunta que si de verdad es ella misma quien se ha infligido las heridas, ¿cómo es posible que tenga un mordisco totalmente claro en la nuca? En ese mismo instante, Clarisa comienza a chillar diciendo que el monstruo se encuentra en la sala y que va a atacarla de nuevo. Se pone histérica y médico y policías se las ven y se las desean para sujetarla. Y justo entonces todos ven, completamente atónitos, cómo se le van formando unos mordiscos en varios sitios del cuerpo, dejando incluso las marcas de la saliva.
El alcalde de Manila, Arsenio Lascón, viendo que aquel caso no interesaba a la policía ni a la medicina, hizo llamar al arzobispo para que él se encargara personalmente del caso. El arzobispo se preocupó e hizo traer una ambulancia para que llevaran a la joven al hospital. En el trayecto, todos vieron como nuevas mordeduras aparecían por su cuerpo, mientras Clarisa lloraba y se quejaba de dolor. Cuando la enferma llegó al hospital, los ataques habían cesado. La doctora, Mariana Lara, que fue la encargada de su cuidado, dijo que aquel caso no ofrecía otra explicación que la que la muchacha pensaba. Y esa explicación es la pregunta que yo les lanzo ahora a ustedes. ¿Existirá de verdad el hombre invisible? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estamos recibiendo un sinfín de comunicados vuestros a milenio3@cadenaser.com. Sabéis ya nuestra vía de contacto con el misterio, con lo desconocido, con esta propuesta, como siempre digo, que todo este equipo realiza a través de los micrófonos de la cadena SER, investigando en vivo. Ojalá, yo veía con una gran envidia esa fotografía de Martínez Romero, y además antes cuando hablaba con otros compañeros, con técnicos de la cadena SER, decían, bueno, a ver cuándo podemos embarcarnos en aventuras como esa. ¿Cómo sería volver a emitir, verdad, Carmen, un programa desde allí? Pues sí, pero tal vez se puede hacer. Bueno, yo tengo 10, 12 sitios ya perfectos, secreto total, claro, en una lista, en ese tour del milenio, que yo creo que cuando empiece a hacer buen tiempo va a ser algo espectacular. Solo pedimos una cosa, vuestra lealtad, y sabemos que lo estamos logrando, porque este es un programa vivo y hecho para vosotros. Tan hecho para vosotros que siempre elegimos un correo electrónico a ese milenio3@cadenaser.com y extraemos una pregunta, ¿no, Carmen? En este caso ha sido la pregunta de César Cubiles, que nos escribe desde Mijas, Málaga. Nos decía, estimado Iker, me gustaría que cuando te fuera posible hablases acerca de las llamadas luces malas de las Urdes. Luces malas de las Urdes. Bueno, solo las luces malas que hay en el resto del mundo sería, bueno, bastante para hacer más de un libro. Pero en esa zona muy concreta de las Urdes hubo algo espectacular. Desde principios de siglo, una luz, no un aparato, sino una luz, aparecía muy cerquita de un río conocido como Ribera Oveja. Una luz que llegó a tener más de un mal encuentro con alguna caballería y algún pastor. Os he querido recordar, en este Respondemos al Oyente, la historia de Nicolás Sánchez. Y no os perdáis la conexión que hay al final. En las Urdes dijeron que fue un ataque del demonio. Juzgad vosotros mismos. Nicolás Sánchez Martín, natural del pueblo de Cambroncino, de 37 años, llegó pálido como un cadáver. Montado sobre la cabalgadura, con la cara blanca como la cera, se desplomó en la cama de lechos de su casa pobre de pizarras. En la aldea no había luz ni agua, y entre los candiles los vecinos se acercaban. Esperanza Moedano gritaba entre la multitud: Alcolás le ha atacado la luminaria. Ocurría el 17 de octubre de 1917, y aquellas personas vivieron minuto a minuto la agonía y muerte del pastor. El médico Victoriano Sánchez Hoyos no daba crédito a lo que estaba viendo. La fiebre había dado paso a un continuo descenso de temperatura corporal, situándola en los 33 grados. El enfermo, sin embargo, sentía una explosión de calor interno que lo iba consumiendo. De su boca, entre balbuceos, solo emergía una frase: la luz, la luz. Varias vecinas, enlutadas desde entonces, pudieron ver el percance sobre el río Ribera Oveja. Un foco misterioso salió al paso del caballero. Estaba allí, como un candil manejado por manos invisibles, flotando a poca distancia del agua. El jurdano no tuvo miedo y se quedó allí plantado, y sacando su machete, llegó a pronunciar: o te apartas o te aparto. Cuentan que aquella luminaria, no más grande que la rueda de un carro, atravesó hombre y montura, abrasando a ambos por dentro, dejándolos heridos fatalmente, tanto que a muy duras penas pudieron llegar hasta la misma entrada de Cambroncino.
El acta de defunción de Nicolás Sánchez Martín puede ser el primer documento de un mártir del misterio. Desde hacía años, los habitantes de los escarpados pueblos de las Urdes venían observando este curioso fenómeno de apariencia inteligente que habían llegado a bautizar con el nombre de Luz de Ribera Oveja. Hoy, en el viejo cementerio junto a la iglesia de las Lástimas, muy cerca de la tapia y devorado por los helechos crecidos, hay una cruz de palo. Bajo su tierra descansa para siempre este hombre rudo que se topó frente a frente con el misterio y perdió la batalla. Su cuerpo, durante la agonía, sufrió los daños característicos de una sobreexposición a fuente radiactiva. Pero para el pueblo jurdano, aquello fue sin más un ataque del maligno. Y es que muy pocos saben que tan solo horas después de aquella noche, a unos 300 kilómetros, en línea completamente recta y cruzando la frontera, miles de personas, en una manifestación sin precedentes en la historia, observaban un fenómeno parecido. Allí se habían congregado a la llamada de 3 pastorcillos que creían ver a la Virgen. Ocurría en un lugar escondido, que todos conocemos hoy como Fátima. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y estamos ya enfilando el tramo final de nuestro programa, un programa intenso con todo tipo de cosas, y por supuesto cuando seguimos la senda de Belmez estas últimas semanas hemos tenido que aparcar algunas historias, por supuesto las secciones encíclicas, las conspiraciones anticamacho, los viajes de Carlos Barroso. Bueno, vamos a hacer todo eso y mucho más las próximas semanas, pero esta ocasión la actualidad sin duda alguna mandaba, y como manda la actualidad acabamos con la actualidad, como no, Carlos Barroso, Carmen Porter, el informativo. El universo tiene 13.700 millones de años y está compuesto únicamente de 4 átomos de materia. Los avances científicos que han permitido llegar a esta conclusión son cuanto menos sorprendentes. Una sonda espacial de la NASA ha logrado fotografiar los primeros instantes del cosmos dentro de su misión, que no es otra que trazar un mapa del universo. La sonda ha logrado captar las fluctuaciones de temperatura que había 400.000 años después del Big Bang, la gran explosión en la que se originó el cosmos. Ese rastro de luz ha tardado más de 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros, pero ha llegado, sin duda, algo que todavía nos impresiona. Enseguida vamos con ello. Antes, Carmen Porter nos ofrece los titulares de otras noticias de interés. Descubiertos los fósiles de 100 lagartos gigantes en Canarias. El arquitecto de los megalitos de Stonehenge provenía de Centro Europa. Misteriosa desaparición de una estatua de Drácula en Rumanía. La NASA ya tiene la foto del feliz acontecimiento. Más de 13.000 millones de años ha tardado en recibirla, pero lo importante es que una sonda de la Agencia Espacial Estadounidense ha captado ese momento, el de la gran explosión de la que surgió el cosmos, Carmen. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los estudiosos tras analizar los datos enviados por la sonda anisotrópica de microondas Wilkinson, la cual observó el universo cuando no había estrellas ni galaxias, excepto diferencias mínimas de temperatura. Según astrónomos de la NASA, esas diferencias provocaron aglutinamientos moleculares que fueron el comienzo de la estructura cósmica del universo y dan respaldo a la teoría de que este nació tras el Big Bang. También señalaron que las imágenes captadas han podido determinar que las estrellas comenzaron a brillar 200 millones de años después de la explosión. Hace unas horas se ha clausurado la 4ª Feria de Madrid por la Ciencia. Se trata de un evento que cada año levanta más interés y en el que en esta ocasión se han dado cita 145 entidades, instituciones y organismos. El objetivo de esta feria es acercar la ciencia a los ciudadanos para que la perciban como algo propio. Los visitantes han podido apreciar un meteorito llegado desde Marte y conocer las últimas técnicas científico-policiales para identificar restos de cadáver. Entre los participantes ha habido también 8 museos que han ofrecido al público la posibilidad de ver de cerca restos de dinosaurios y experimentar las difíciles condiciones en las que vivían los tripulantes de los barcos de hace 3 siglos. Otros atractivos de esta 4ª Feria de Madrid por la Ciencia han sido las casas inteligentes, animales misteriosos encerrados en urnas o la demostración de cómo se construye un extintor casero o cómo se convierte un huevo crudo en una pelota. Los arqueólogos siguen aportando datos sobre los restos arqueológicos más celebrados
célebres y misteriosos de Inglaterra, las construcciones megalíticas de Stonehenge. Hace poco fue localizado un esqueleto en ese lugar que, después de ser analizado, nos ha ofrecido su edad. Tiene 4.000 años, era originario de Centro Europa y puede que fuese el arquitecto de tales construcciones, informa la corresponsal de la cadena SER en Londres, Begoña Arce. El llamado rey de Stonehenge era un centro europeo. El cadáver del arquero, exhumado el pasado año en las proximidades del enigmático monumento megalítico del sur de Inglaterra, podría ser el de alguien de origen germánico procedente de Suiza, Austria o Alemania. A esa extraordinaria conclusión han llegado los arqueólogos que han analizado sus restos. La pista para determinar su origen ha sido el esmalte de los dientes. Ese esmalte revela que el individuo en cuestión nació y creció en la región de los Alpes. El arqueólogo Andrew Fitzpatrick afirma que es absolutamente fascinante el pensar que una persona llegada de fuera haya podido jugar un importante papel en la construcción del famoso monumento. En la tumba, construida 2300 años antes de Cristo, fueron hallados un centenar de objetos. Algunos de ellos eran piezas de oro de un gran valor que hablan del poder y de la riqueza del misterioso difunto. Nuestra siguiente parada está en Canarias, donde han sido localizados unos 100 fósiles de lagarto gigante del hierro. Se trata de numerosos ejemplares de la especie Galotia goliath que se encontraban en una parcela en obras del municipio de Valverde. La experta en paleontología Carolina Castillo aseguró que se trata de un descubrimiento muy importante y que tiene un interés científico indescriptible. También afirmó que los trabajos de identificación y los estudios científicos de estos fósiles comenzarán en estos días para poder determinar la evolución de esta especie en la isla y cómo se produjo su posterior extinción. Y aparte de estas hay, como cada semana, más noticias igualmente interesantes. Los ciudadanos de Malawi continúan aterrorizados por presuntos ladrones de sangre, supuestamente amparados por el gobierno, que asesinan a los indigentes para vender su plasma a cambio de alimentos. El pánico ante los traficantes de sangre se ha extendido tanto por el país que la Iglesia Centroafricana Presbiteriana ha pedido que se forme una comisión para que investiguen los hechos. Según los prelados, esta comisión debería estar formada por miembros del clero, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y personal médico. La policía rumana desmiente los rumores sobre la intervención de fuerzas malignas en la desaparición de una estatuilla del siglo XIII del castillo de Drácula en Transilvania. Según el investigador de la policía, Danul Sindrilau, en el transcurso de una tormenta, un rayo provocó un apagón en el castillo. Al volver la luz, la estatua ya había desaparecido. A pesar de ello, el policía cree que la desaparición parece tener un móvil económico, ya que la estatua está valorada en $750.000. Lo inexplicable es que no se haya hallado ningún signo de violencia en las puertas del castillo y el presunto ladrón no pudo escapar por una ventana, ya que la construcción carece de ellas. Pues es todo por hoy. Recuerden que Milenio 3 regresa con más noticias en su edición de madrugada dentro de 7 noches. Bueno, y ahora sí que sí, casi nos vamos. Dejamos paso a los compañeros de los servicios informativos y ya a la vuelta de la esquina, Roberto Sánchez y Se Amanece nos vamos. Carmen Porter, un montón de mails a Milenio 3, ¿no? Sí, muchos hablándonos y comentándonos cosas de las caras de Belmez. Hemos cogido uno, el de Sergio Ruiz Sánchez, que nos dice: hola, me he dado cuenta que en una de las psicofonías creo que no dice recuerda, sino que dice recuerdos, cosa que concordaría más con la pregunta. Bueno, a ver si nuestros compañeros Yara y Antonio pueden ponernos de nuevo la psicofonía. Vamos a hacerlo, no es por cuestión macabra. Recuerdos, es muy difícil, casi no se escucha nada, pero bueno, a ver qué dice. Bueno, creo que nos quedamos con las mismas dudas, pero tanto sea recuerda como recuerdos, pues es una cosa muy curiosa. Carmen, más mails. Bautista 6 nos dice: saludos desde Trebujena. A ver si un día tratáis el tema de las apariciones de humanoides como en Escalante. Me despido, un saludo y os felicito por vuestro programa. Bueno, lo haremos. Uno de los grandes expedientes extraños, como el que hemos comentado de las Urdes, historias que investigó la Guardia Civil y que son parte de la historia de lo misterioso, de lo paranormal, extraños seres en un lugar maravilloso como era Escalante, población minera cántabra. Isabel Salvador nos dice que le gustaría saber cómo se llamaba el libro que estaba leyendo, El asesino de John Lennon. El asesino de John Lennon, el asesino de Robert Kennedy, el asesino, el que intentó matar a Ronald Reagan. Curiosamente, a los tres les encontró un ejemplar. Bueno, igual se convierte en bestseller ahora, pero bueno, un ejemplar que ha vendido millones en todo el mundo, El guardián en el centeno de Salinger. Una historia realmente curiosa y significativa. Curiosa como lo que hemos intentado traer hoy aquí, con una primera parte evidentemente centrada en la actualidad, centrada en ese fenómeno de Belmez que seguimos investigando 30 años después. Bueno, pues nuevas vías, nuevas historias, nuevos hechos. Yaray Martínez, Antonio Bravo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días.